Bienvenidos, amados hermanos, a este profundo recorrido por el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia y la puerta de entrada a toda la revelación de Dios. Génesis no es simplemente un relato antiguo o una colección de historias pasadas, es el fundamento sobre el cual se construye toda nuestra fe cristiana. Aquí encontramos el inicio de la creación, el origen del universo, la formación de la humanidad, las primeras familias y civilizaciones, pero sobre todo descubrimos el plan eterno de Dios, un plan que no comenzó en el Nuevo Testamento, sino que fue establecido desde el principio de los tiempos. En estas páginas sagradas, vemos cómo Dios, con su poder infinito, habló y el universo llegó a existir. La creación misma se convierte en un testimonio vivo de su gloria y de su soberanía. Cada detalle del relato del Génesis nos recuerda que nada en este mundo es fruto del azar, sino que todo responde al diseño perfecto de un Dios que es creador, sustentador y redentor. A medida que avancemos, entenderemos que Génesis no es solo un libro de comienzos, sino un libro de propósitos, el propósito de la vida, de la familia, de la adoración y de la relación íntima con nuestro Creador. Pero Génesis también nos muestra el otro lado de la historia, la caída del hombre, el pecado que entra en el mundo y rompe la comunión perfecta entre Dios y su creación. Y aunque esta tragedia marca un antes y un después, es aquí mismo donde encontramos la primera promesa de redención. Desde el Edén, Dios anuncia que vendría una simiente, un Salvador que vencería a la serpiente y restauraría lo que fue perdido. Génesis es, por lo tanto, el inicio del gran plan de salvación que culmina en Jesucristo. Queridos hermanos, a lo largo de este recorrido no solo estudiaremos acontecimientos históricos, sino que veremos cómo cada capítulo, cada personaje y cada pacto nos apuntan al amor, la fidelidad y la misericordia de Dios. Los patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob y José no son simplemente figuras del pasado, sino ejemplos vivos de fe, de obediencia, de lucha y de esperanza que siguen hablando a nuestras vidas hoy. Por eso, te invito a que me acompañes hasta el final de este viaje espiritual. No te desconectes, porque lo que vas a descubrir en estas páginas puede cambiar tu manera de ver la vida, tu relación con Dios y tu entendimiento de las promesas eternas que siguen vigentes para ti y para mí. Génesis es más que historia. Es la revelación de un Dios que siempre ha estado en control y que tiene un plan perfecto desde el principio hasta el fin. La creación, Génesis 1:2. En el principio, cuando no existía nada, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, la voz de Dios resonó con poder y majestad. Con una sola palabra, la nada se convirtió en existencia, y el caos fue transformado en orden. «Sea la luz», dijo Dios, y la luz apareció, separando el día de la noche, mostrando que desde el primer instante la creación obedecía a su Creador. Nada de lo que vemos fue fruto del azar o de un accidente cósmico. Todo fue intencional, perfecto y diseñado por un Dios soberano que puso en cada detalle una muestra de su sabiduría infinita. Durante 6 días, Dios desplegó un espectáculo glorioso de creación. El segundo día formó el firmamento y separó las aguas, estableciendo los cielos. El tercero, reunió las aguas en mares y hizo brotar la tierra seca, que comenzó a vestirse de verde con árboles y plantas que darían fruto para sostener la vida. En el cuarto día, colocó las lumbreras, el sol para gobernar el día, la luna para la noche y las estrellas incontables, cada una llamada por su nombre, como recordatorio de su grandeza. En el quinto día, llenó los cielos de aves y los mares de peces, criaturas hermosas que revelan la creatividad divina. Y en el sexto día, pobló la tierra con animales y, como obra maestra de su creación, formó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, depositando en ellos algo que ninguna otra criatura tenía: la capacidad de relacionarse con él, de pensar, de amar y de ejercer dominio responsable sobre la tierra. El séptimo día, Dios reposó, no porque estuviera cansado, sino porque había terminado su obra perfecta. Ese día lo santificó como un recordatorio eterno de que todo lo que tenemos, todo lo que vemos y todo lo que somos proviene de Él. El Edén fue el escenario de comunión perfecta entre Dios y el ser humano, un lugar donde no existía la muerte, el dolor ni la separación. Allí, Adán y Eva disfrutaban de la presencia de Dios en un estado de pureza y paz, viviendo en armonía con la creación. Reflexión. Cuando leemos Génesis 1 y 2, entendemos que Dios es el verdadero autor de la vida. No somos un accidente biológico ni un producto de la casualidad. Somos parte de un diseño divino, creado con intención, propósito y amor. Cada uno de nosotros lleva en sí la imagen de Dios, lo que nos da un valor incalculable y nos recuerda que la vida misma es un regalo que debemos cuidar,
honrar y dedicar al Creador. Saber que fuimos creados por Él nos libera de la duda y la inseguridad, y nos afirma en la certeza de que nuestra existencia tiene un propósito eterno. La caída y sus consecuencias. Génesis 3:5. El Edén, lugar de comunión perfecta entre Dios y el hombre, pronto se convirtió en escenario de la mayor tragedia espiritual de la humanidad. Adán y Eva tenían todo lo necesario: alimento abundante, belleza indescriptible y la presencia misma de Dios caminando con ellos. Solo había una instrucción clara: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, la serpiente, astuta y engañosa, sembró la duda en el corazón de Eva, cuestionando la palabra de Dios y ofreciendo una falsa promesa de poder y sabiduría. El engaño fue sutil: serán como Dios. Ese deseo de independencia, de querer decidir por sí mismos lo que es bueno y malo, abrió la puerta a la desobediencia. Y así, el fruto prohibido fue tomado y comido. En ese acto, la pureza se perdió, y el pecado entró en la historia humana. Las consecuencias fueron inmediatas. Adán y Eva se dieron cuenta de su desnudez y sintieron vergüenza, algo que nunca antes habían experimentado. El temor sustituyó la confianza, y en lugar de correr a la presencia de Dios, se escondieron de Él entre los árboles del huerto. La desobediencia trajo separación, dolor y muerte espiritual. Dios, como juez justo, pronunció juicio sobre la serpiente, sobre la mujer y sobre el hombre. Pero en medio de ese escenario de caída, brilló la primera promesa de redención. Dios anunció que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, aunque ésta le heriría el calcañar. Ese fue el primer anuncio del Mesías, de Jesucristo, quien siglos después vencería al pecado y al diablo en la cruz. Expulsados del Edén, Adán y Eva comenzaron una nueva vida marcada por el esfuerzo, el dolor y la lucha. La tierra ya no produciría fácilmente sus frutos, el trabajo se volvió duro y el sufrimiento entró en la experiencia humana. Con el nacimiento de sus hijos, Caín y Abel, parecía abrirse un nuevo capítulo de esperanza. Pero pronto, el pecado mostró su verdadera fuerza destructora. Abel ofreció a Dios lo mejor de su rebaño, mientras que Caín presentó una ofrenda sin fe, sin entregar lo mejor. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. En lugar de arrepentirse, el corazón de Caín se llenó de celos y enojo, hasta que finalmente se levantó contra su hermano y lo mató. El primer asesinato de la historia reveló hasta dónde puede llegar la corrupción del corazón humano cuando se aleja de Dios. A partir de ese momento, las generaciones comenzaron a multiplicarse, pero también lo hizo la maldad. La descendencia de Caín se caracterizó por la violencia y la arrogancia, mientras que la línea de Set, otro hijo de Adán y Eva, marcó un camino distinto: hombres que comenzaron a invocar el nombre de Dios. Así, la humanidad quedó dividida entre los que seguían los impulsos del pecado y los que buscaban vivir bajo la bendición del Creador. Génesis 5 nos muestra genealogías, nombres y años de vida, pero también una constante: y murió. Esa frase repetida una y otra vez se convirtió en un eco del juicio divino sobre la humanidad. El pecado había traído la muerte, y ningún hombre podía escapar de esa realidad. Reflexión: la caída nos recuerda que el pecado no es algo pequeño ni insignificante, sino una fuerza que destruye, separa y mata. Sin embargo, desde el mismo inicio, Dios nos mostró que no nos abandonaría. Aun cuando el hombre se apartó, Dios trazó un plan de redención que culminaría en Jesucristo. Este pasaje nos invita a reconocer nuestra fragilidad, pero también a aferrarnos a la esperanza de la salvación. Porque aunque el pecado nos aleja, la gracia de Dios siempre abre un camino de regreso. El diluvio y Noé, Génesis 6:9. Con el paso de las generaciones, la humanidad no solo creció en número, sino también en maldad. La tierra se llenó de violencia, corrupción y perversidad, al punto que la Biblia describe que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios, al ver esta condición, se entristeció profundamente. El pecado había deformado el propósito para el cual creó al ser humano: vivir en comunión con Él y reflejar su gloria. Ante esta realidad, Dios tomó una decisión drástica: limpiar la tierra con un diluvio, un juicio que acabaría con toda carne, salvo aquellos que Él mismo preservara. En medio de tanta oscuridad, un hombre brilló como excepción: Noé. La Escritura dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. No era perfecto ni libre de pecado, pero sí era un hombre justo que buscaba caminar en obediencia. Dios le dio una instrucción clara y detallada: construir un arca de madera, de dimensiones gigantescas, con compartimientos, cubierta de brea por dentro y por fuera, y con espacio suficiente para albergar a su familia y a los animales de cada especie.
Este mandato no solo fue un desafío de fe, sino también de paciencia y obediencia, porque Noé tuvo que construir el arca durante muchos años, mientras sus contemporáneos lo miraban con burla e incredulidad. Cuando llegó el tiempo señalado, Noé y su familia entraron al arca junto con los animales que Dios mismo llevó. Entonces, las compuertas del cielo se abrieron y las fuentes del gran abismo fueron rotas. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no cesó, y las aguas cubrieron toda la tierra, incluso las montañas más altas. Todo ser viviente que no estaba en el arca pereció. Fue un juicio total, una muestra de que Dios no toma a la ligera el pecado ni la maldad humana. Pero también fue un acto de gracia, porque Dios había provisto un medio de salvación, el arca, símbolo profético de Cristo, en quien encontramos refugio en medio del juicio. Después de muchos meses, las aguas comenzaron a descender. El arca reposó finalmente en los montes de Ararat, y Noé envió un cuervo y luego una paloma para comprobar si la tierra ya estaba seca. Cuando la paloma regresó con una rama de olivo, fue la señal de que un nuevo comienzo estaba por llegar. Al salir del arca, Noé levantó un altar y ofreció sacrificios al Señor en gratitud por la salvación recibida. Y Dios, al percibir aquel sacrificio, estableció un pacto con Noé y con toda la creación. Prometió nunca más destruir la tierra con agua, y como señal eterna de ese pacto colocó en el cielo el arco iris, recordatorio visible de su misericordia y fidelidad. Este pacto con Noé marcó un nuevo inicio para la humanidad, pero también un recordatorio de la gravedad del pecado. El diluvio no fue solamente un relato de destrucción, sino de renovación y esperanza. Dios había preservado un remanente fiel, mostrando que siempre habrá alguien dispuesto a creer y obedecer, aun en medio de un mundo corrompido. Reflexión. La historia del diluvio nos recuerda dos verdades esenciales. Por un lado, que Dios es santo y no tolera el pecado indefinidamente, y por otro, que Dios siempre provee un camino de salvación. El arca de Noé fue ese camino en su tiempo, y hoy Cristo es nuestra única arca, el único refugio seguro en medio del juicio venidero. Así como Noé obedeció y entró al arca, nosotros también debemos obedecer y permanecer en Cristo. Y cada vez que miremos un arco iris, recordemos no solo la promesa de Dios de no volver a destruir la tierra con agua, sino también su misericordia que nos invita a vivir en fidelidad y gratitud. La Torre de Babel y los pueblos, Génesis octubre del 11. Después del diluvio, los descendientes de Noé comenzaron a multiplicarse y llenar la tierra, tal como Dios lo había ordenado. Las familias crecieron y formaron clanes, y pronto se extendieron hacia diferentes regiones. Sin embargo, en lugar de obedecer plenamente el mandato divino de llenar la tierra y gobernarla bajo su autoridad, los hombres decidieron unirse en un mismo lugar, movidos por el deseo de establecer su propia grandeza. En la llanura de Sinar, planearon edificar una ciudad con una torre que llegara hasta el cielo. Su objetivo no era honrar a Dios, sino hacerse un nombre, alcanzar la fama y la autosuficiencia, sin depender del Creador. La Torre de Babel se convirtió en un símbolo del orgullo humano, de la rebeldía y de la arrogancia del hombre que cree que puede alcanzar el cielo por sus propias fuerzas. La construcción avanzaba, y la unidad de lenguaje facilitaba el trabajo, pero Dios observó el corazón de ellos. Su propósito no era noble ni santo, sino levantar un monumento a su vanidad. Fue entonces cuando Dios, en un acto de sabiduría, decidió descender y confundir sus lenguas, de manera que ya no pudieran entenderse entre sí. El proyecto se detuvo, y la humanidad fue dispersada sobre toda la faz de la tierra. Este acontecimiento explica el origen de las naciones, las lenguas y las culturas. Lo que parecía un castigo en realidad fue parte del plan de Dios para cumplir su mandato original, que la tierra fuera llena y gobernada por los hombres bajo su diseño. La torre quedó inconclusa, y la ciudad fue llamada Babel, que significa confusión, recordando por siempre la necedad del orgullo humano frente a la soberanía divina. Reflexión. La Torre de Babel nos enseña que el orgullo siempre conduce a la confusión y a la ruina, mientras que la obediencia trae bendición y propósito. El hombre puede intentar exaltar su propio nombre, levantar sus propios reinos y desafiar la voluntad de Dios, pero al final el plan divino siempre prevalece. Esta historia también nos apunta hacia el futuro. Así como en Babel Dios dispersó a los hombres confundiendo sus lenguas, en Pentecostés, a través del Espíritu Santo, Dios volvió a unir a los pueblos, haciendo que el Evangelio pudiera ser entendido en todas las lenguas. En Cristo, lo que fue división se transforma en unidad bajo un mismo nombre, el nombre sobre todo nombre, Jesucristo. Abraham, el padre de la fe, Génesis diciembre del 25.
En un tiempo en que las naciones se habían dispersado y los pueblos se multiplicaban con sus propios dioses y costumbres, Dios decidió levantar a un hombre a través del cual establecería un plan eterno de redención. Ese hombre fue Abraham, un habitante de Ur de los Caldeos, una tierra próspera pero también marcada por la idolatría. Un día, Dios le habló con claridad: «Deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición». Abraham obedeció, aunque no sabía exactamente a dónde iba. Confiando en la palabra de Dios, salió con su esposa Sarai y su sobrino Lot, iniciando un viaje que cambiaría la historia de la humanidad. El camino de Abraham no fue sencillo. La promesa de Dios parecía imposible, porque él y su esposa eran estériles y ya habían pasado muchos años de su vida sin tener descendencia. Sin embargo, Dios le aseguró que de su propio linaje nacería una multitud incontable, y le mostró las estrellas del cielo como símbolo de su descendencia. La Escritura declara que Abraham creyó en la promesa de Dios, y esa fe le fue contada como justicia. Fue en ese momento que se estableció el pacto, un acuerdo eterno entre Dios y Abraham, en el cual su nombre fue cambiado de Abram, que significa Padre enaltecido, a Abraham, Padre de multitudes. También Sarai recibió un nuevo nombre, Sara, princesa. El pacto incluía una señal externa, la circuncisión, pero lo más importante era la promesa interna, que de Abraham nacería un pueblo escogido, y de ese pueblo vendría el Mesías que traería salvación a todas las naciones. Durante años, Abraham esperó con paciencia, aunque en ocasiones intentó adelantarse al plan de Dios, como cuando nació Ismael a través de Agar, la sierva de Sara. Sin embargo, Dios dejó claro que el hijo de la promesa sería Isaac, y en el tiempo perfecto, cuando ya no había esperanza humana, Sara concibió y dio a luz al hijo tan esperado. La fe de Abraham alcanzó su punto más alto cuando Dios le pidió algo inconcebible: entregar a su hijo Isaac en sacrificio. El relato en Génesis 22 nos muestra un momento de tensión espiritual profundo. Abraham, con el corazón quebrantado, obedeció, confiando en que Dios era capaz de resucitar incluso de entre los muertos. Subió al monte Moría con su hijo, preparó el altar y estuvo dispuesto a entregar lo más preciado de su vida. Pero en el instante decisivo, Dios detuvo su mano y proveyó un carnero atrapado en un zarzal como sustituto. Aquel acto no solo probó la fe de Abraham, sino que también apuntó proféticamente al sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios que sería entregado en lugar de toda la humanidad. La vida de Abraham culmina con la certeza de que Dios cumplió lo que había prometido. Le dio un hijo, una descendencia y una herencia espiritual que alcanzaría a todas las naciones. Él es recordado como el Padre de la fe, porque creyó contra toda esperanza y puso su confianza en las palabras del Señor por encima de lo visible. Reflexión. La verdadera fe no se mide por lo que vemos con nuestros ojos, sino por la confianza en lo que Dios ha prometido, aunque parezca imposible. Abraham nos enseña que la fe no es ausencia de pruebas, sino la capacidad de permanecer firmes en medio de ellas. Así como él obedeció, salió de su tierra, esperó contra esperanza y entregó lo que más amaba, nosotros también somos llamados a confiar en Dios con todo nuestro corazón, sabiendo que en Cristo hemos recibido el cumplimiento de la promesa eterna. Isaac, Jacob y Esaú, Génesis 25:36. Isaac, el hijo de la promesa que Abraham había esperado con tanto anhelo, creció bajo la bendición del pacto divino. Se casó con Rebeca, y juntos enfrentaron la misma dificultad que sus padres, la esterilidad. Pero después de clamar a Dios, Rebeca concibió gemelos, y desde el vientre ya había una lucha entre ellos. El Señor le reveló que 2 naciones estaban en su seno, y que el mayor serviría al menor, mostrando que su elección soberana estaba en acción desde el principio. Esaú nació primero, velludo y fuerte, mientras que Jacob vino después, tomando el talón de su hermano, símbolo de la rivalidad que marcaría sus vidas. Esaú creció como un hombre del campo, hábil cazador y favorito de su padre Isaac, mientras Jacob era más tranquilo, cercano a las tiendas y el preferido de su madre Rebeca. Un día, Esaú, cansado y hambriento, vendió su primogenitura por un plato de lentejas, despreciando el valor espiritual de su herencia. Más adelante, con la ayuda de su madre, Jacob engañó a su padre y recibió la bendición destinada al primogénito. Aunque sus métodos no fueron rectos, el plan de Dios seguía en marcha. La bendición de Abraham debía continuar a través de Jacob. Temiendo la ira de su hermano, Jacob huyó a la tierra de Harán. En el camino, tuvo un encuentro sobrenatural en Betel. Mientras dormía, soñó con una escalera que unía el cielo y la tierra,
y ángeles subían y bajaban por ella. Allí Dios se reveló, confirmándole el pacto hecho con Abraham e Isaac. Aquel lugar se convirtió en un altar de adoración, y Jacob entendió que la presencia de Dios estaba con él, incluso en medio de su huida. En Harán, Jacob trabajó para su tío Labán, donde vivió años de pruebas y aprendizajes. Se casó con Lea y Raquel, y tuvo hijos que serían el inicio de las 12 tribus de Israel. Sin embargo, su carácter astuto y calculador tuvo que ser transformado. El punto decisivo llegó cuando, al regresar a su tierra, temiendo enfrentar a Esaú, pasó una noche de lucha intensa con un ángel del Señor. Jacob se aferró y no soltó hasta recibir bendición. Allí su nombre fue cambiado a Israel, que significa el que lucha con Dios. Fue un nuevo comienzo. Ya no viviría bajo la astucia humana, sino bajo la marca del propósito divino. Finalmente, Jacob y Esaú se reencontraron. En lugar de venganza, hubo reconciliación. Esaú abrazó a su hermano, mostrando que Dios también había trabajado en su corazón. Jacob siguió su camino y levantó altares al Señor, estableciéndose como el padre de una gran descendencia, la nación de Israel, que llevaría el plan de redención hacia adelante. Reflexión. La historia de Isaac, Jacob y Esaú nos recuerda que Dios no elige a los más fuertes, ni a los más rectos, ni a los más perfectos. Él escoge según su propósito eterno, y transforma a quienes llama. Jacob, con todos sus errores y engaños, fue elegido y moldeado por Dios hasta convertirse en Israel. Esto nos enseña que no es nuestro mérito lo que nos da acceso al plan divino, sino la gracia y la soberanía de Dios. José en Egipto, Génesis 37:50. José, el hijo amado de Jacob, se convirtió en el protagonista de una historia de fe, prueba y redención que marcaría no solo a su familia, sino a toda la nación de Israel. Desde joven, José recibió sueños proféticos que indicaban un destino grande y bendecido, lo que despertó la envidia y el odio de sus propios hermanos. Movidos por los celos, planearon deshacerse de él. Primero pensaron en matarlo, pero finalmente lo vendieron como esclavo a comerciantes que se dirigían a Egipto. A pesar de la traición y la injusticia, José no perdió la fe. Comprendió que Dios estaba con él y que cada evento tenía un propósito divino. En Egipto, José sirvió en la casa de Potifar, un oficial del faraón. Su integridad y diligencia llamaron la atención, y pronto fue puesto a cargo de toda la casa. Sin embargo, la maldad humana continuó. La esposa de Potifar intentó seducirlo, y al rechazarla, José fue falsamente acusado y encarcelado. Allí, en la oscuridad de un calabozo, su fe no flaqueó. Dios seguía guiando su vida, y hasta en la prisión José fue reconocido por su sabiduría y capacidad de interpretar sueños, lo que lo preparó para la misión que le esperaba. El punto decisivo llegó cuando interpretó los sueños del faraón, revelando la venidera hambruna que afectaría toda la tierra de Egipto y sus alrededores. Gracias a la dirección divina, José propuso un plan de almacenamiento de alimentos que salvó al país de la escasez y la desesperación. El faraón, impresionado por su sabiduría, lo nombró gobernador, segundo solo a él en autoridad. De esclavo y prisionero, José pasó a ser la mano derecha del gobernante más poderoso de la tierra, demostrando que Dios puede elevarnos incluso cuando el mundo nos desprecia o nos coloca en situaciones difíciles. Durante la hambruna, los hermanos de José llegaron a Egipto buscando alimento, sin reconocerlo. José tuvo la oportunidad de vengarse, pero eligió el perdón y la reconciliación. En un momento lleno de emoción y revelación, les dijo: «Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para salvar la vida a muchos». Con estas palabras, José nos enseña que la soberanía de Dios transforma el dolor, la traición y la injusticia en bendición y cumplimiento de su plan perfecto. José no solo preservó a su familia, sino que también aseguró que el pueblo de Israel sobreviviera y creciera, cumpliendo así la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Su vida es un testimonio de perseverancia, integridad y fe inquebrantable, mostrando que los caminos de Dios siempre superan nuestra comprensión humana y que Él convierte lo que el enemigo planea para mal, en bien para los que aman a Dios. Reflexión. La historia de José nos recuerda que no importa cuán profundo sea el pozo, cuán oscuro el momento, ni cuán grandes las traiciones que enfrentemos, Dios está con nosotros y puede transformar cada circunstancia en un instrumento de bendición. Lo que otros intentan usar para dañarnos, Dios lo redime, lo eleva y lo convierte en parte de su plan eterno. Nuestra tarea es confiar, obedecer y esperar en Él, sabiendo que su fidelidad nunca falla. Capítulo 51. El pueblo de Israel crece en Egipto. Después de la muerte de José y de toda su generación,
Los descendientes de Israel continuaron multiplicándose en Egipto. La familia que una vez llegó como pocos hombres y mujeres se convirtió en una gran nación, extendiéndose por la tierra del Nilo. Su crecimiento era evidente, no solo en número, sino también en influencia y presencia. Cada tribu mantenía viva la memoria de Dios y las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, aunque ya habían pasado varias generaciones desde que José había salvado a Egipto y asegurado la supervivencia de su pueblo. Sin embargo, un nuevo faraón ascendió al poder, y él no conocía a José ni recordaba los favores que Dios le había otorgado a Egipto a través de su siervo fiel. Al ver la multiplicación del pueblo de Israel, en lugar de reconocer la mano de Dios en esa prosperidad, el faraón lo interpretó como una amenaza. Su corazón se llenó de miedo y desconfianza, y comenzó a tramar medidas de opresión para limitar su crecimiento. Los israelitas, que habían vivido años de bendición y provisión, se encontraron de repente bajo cargas pesadas, obligados a construir ciudades y realizar trabajos forzados, sufriendo esclavitud y humillación. Aún en medio de esta adversidad, Dios no abandonó a su pueblo. La historia nos muestra que Él prepara y cuida a los suyos incluso cuando los planes humanos parecen amenazar su destino. La multiplicación de Israel, la fidelidad a sus tradiciones y la preservación de su identidad espiritual fueron prueba de que Dios seguía guiando su historia. Cada acto de fe, cada oración silenciosa y cada sacrificio personal dentro de la esclavitud se convirtieron en piedras invisibles que sostenían el cumplimiento de sus promesas. Reflexión. El crecimiento de Israel en Egipto nos enseña que Dios puede usar incluso las situaciones más difíciles para cumplir su propósito. La opresión, la adversidad y la incomprensión no son señales de abandono, sino oportunidades para fortalecer la fe y preparar al pueblo para lo que está por venir. Así como Él cuidó a Israel durante generaciones antes de levantar a Moisés como libertador, Dios también prepara nuestro corazón y nuestra vida en medio de nuestras propias pruebas, asegurando que nada ni nadie pueda frustrar su plan perfecto. Capítulo 52. El nacimiento de Moisés. En un tiempo oscuro de opresión y esclavitud, cuando el pueblo de Israel estaba bajo la pesada mano del faraón, nació Moisés. Su llegada no fue un evento ordinario, sino un milagro en medio de la persecución. El faraón, temiendo el crecimiento del pueblo hebreo, había ordenado que todos los niños varones recién nacidos fueran arrojados al río Nilo, intentando frenar la expansión de Israel. Sin embargo, Dios ya había preparado el camino para su siervo. Desde su nacimiento, Moisés estuvo bajo la protección divina, cuidadosamente sostenido por la providencia de Dios, como quien guarda un tesoro destinado a cumplir un plan eterno. La madre de Moisés, temiendo por su vida, lo colocó en una cesta y lo dejó flotando sobre las aguas del Nilo. Fue un acto de fe y obediencia, confiando en que Dios protegería a su hijo. La hija del faraón encontró al niño, movida por compasión, lo adoptó y lo crió como propio en el palacio real. Así, Moisés creció entre privilegios y educación egipcia, pero su corazón permanecía conectado con su pueblo y con Dios. Su vida estuvo marcada desde el principio por un propósito: ser el instrumento elegido por Dios para liberar a Israel de la esclavitud y conducirlo hacia la tierra prometida. Desde su infancia, la historia de Moisés nos enseña que Dios tiene un propósito incluso antes de nuestro nacimiento. Cada circunstancia, cada desafío, cada lugar en que somos situados forma parte del plan divino. Dios no solo protege, sino que también prepara, formando carácter, paciencia y fe para enfrentar las pruebas que vendrán. Moisés fue criado con la preparación necesaria para cumplir su misión, y cada detalle de su vida, desde la cesta en el Nilo hasta la educación en el palacio, fue parte de la mano sabia y soberana de Dios. Reflexión. La historia del nacimiento de Moisés nos recuerda que Dios nos conoce y nos prepara desde antes de que lleguemos a este mundo. Ninguna circunstancia es casual. Ni la persecución, ni la protección, ni los momentos de peligro escapan al control de Dios. Nuestra vida, como la de Moisés, puede estar rodeada de dificultades, pero si confiamos, Dios nos llevará a cumplir el propósito para el cual nos creó, convirtiendo cada obstáculo en una oportunidad para crecer y ser parte de su plan eterno. Capítulo 53. Moisés huyendo a Madián. La vida de Moisés dio un giro inesperado cuando, al ver a un egipcio golpeando a uno de sus hermanos israelitas, actuó impulsivamente y lo mató. Este acto de justicia mal canalizada lo puso en grave peligro. Su identidad como salvador aún no estaba preparada y el faraón, al enterarse del incidente, buscaba quitarle la vida. Así, Moisés se vio obligado a huir de Egipto, dejando atrás el palacio, los privilegios y todo lo conocido. Lo que parecía un fracaso o un error irreparable,
en realidad fue el primer paso hacia su preparación divina. Dios, en su soberanía, utiliza nuestras fallas y decisiones humanas para enseñarnos lecciones profundas y moldear nuestro carácter. Moisés llegó a Madián, un territorio desconocido, lejos del poder y la influencia que había conocido. Allí encontró refugio en la familia de su futuro suegro, Jetro, y pasó años cuidando los rebaños de ovejas y ganado. Este tiempo de retiro y silencio fue un periodo de formación espiritual, paciencia y disciplina. Mientras pastoreaba, Moisés tuvo la oportunidad de aprender la humildad, la dependencia de Dios y la importancia de escuchar la voz del Señor. Lo que parecía una vida de aislamiento y pérdida, era en realidad un entrenamiento divino. Cada jornada en el desierto, cada noche bajo el cielo estrellado, cada cuidado del rebaño era parte del proceso que Dios utilizaba para preparar al hombre que un día liberaría a Israel. Este periodo también enseña algo crucial. La obediencia a Dios y el desarrollo del carácter a menudo requieren alejarnos de situaciones de peligro o de comodidad humana. Dios no retira a Moisés por castigo, sino por protección y preparación. Cada momento de aparente quietud es una oportunidad para fortalecer la fe, afinar la paciencia y profundizar en la confianza en la guía divina. Moisés aprendió que su destino no dependía de su fuerza, astucia o impulsos, sino de la dirección y el tiempo perfecto del Señor. Reflexión. La huida de Moisés a Madián nos recuerda que Dios puede transformar nuestros errores, fracasos o momentos de miedo en oportunidades de crecimiento y preparación. Lo que percibimos como retroceso o derrota puede ser el terreno donde Dios está moldeando nuestra fe, enseñándonos a depender únicamente de Él y preparándonos para cumplir con el propósito que ha trazado para nuestras vidas. A veces, apartarnos de lo conocido, enfrentar desafíos y aprender en el silencio es la manera en que Dios nos equipa para grandes misiones. Capítulo 54. La zarza ardiente. Mientras Moisés pastoreaba los rebaños de su suegro en los desiertos de Madián, ocurrió un evento que cambiaría el curso de su vida y el destino de toda la nación de Israel. Entre la rutina diaria y la quietud del desierto, una zarza ardía en llamas, pero sorprendentemente, no se consumía. Este fenómeno no era solo un espectáculo sobrenatural, era la manifestación tangible de la presencia de Dios. La zarza ardiente llamó la atención de Moisés y lo condujo a acercarse con humildad, temor y reverencia. Allí, en medio de la normalidad de su trabajo cotidiano, Dios mostró que lo ordinario puede ser el escenario de lo extraordinario y que Él siempre se revela a quienes están atentos a su voz. Cuando Dios se dirigió a Moisés desde la zarza, le reveló su propósito: liberar a Israel de la esclavitud en Egipto y guiarlo hacia la tierra prometida. Moisés, consciente de su propia limitación y de la magnitud de la tarea, respondió con dudas, excusas y temores. Preguntó cómo podría cumplir semejante misión, cuál sería su autoridad y qué diría si los israelitas no le creyeran. Su reacción humana nos enseña algo vital. La obediencia a Dios no implica ausencia de miedo, inseguridad o cuestionamientos, sino la disposición de confiar en su soberanía y actuar aun cuando no comprendemos por completo el plan divino. Dios respondió asegurando que Él estaría con Moisés, que su poder lo respaldaría y que no estaría solo en la tarea. La zarza ardiente, que parecía vulnerable y efímera, simboliza la manera en que Dios se manifiesta en medio de nuestra debilidad humana y nuestro lugar de aparente insignificancia. Allí, en el desierto, Moisés recibió el llamado que transformaría su vida: ser el instrumento de liberación de su pueblo, el líder que confrontaría al faraón y guiaría a Israel hacia la libertad. Cada detalle del encuentro, el fuego que no consumía, la voz que lo llamaba, las promesas de Dios, refleja un principio eterno. Dios obra a través de quienes están dispuestos a escuchar y obedecer, manifestando su poder en medio de nuestras limitaciones. Reflexión. La zarza ardiente nos recuerda que Dios puede hablarnos en lo cotidiano, en lo simple y en lo aparentemente ordinario. Nuestro temor, nuestras dudas y nuestras debilidades no limitan su llamado, sino que pueden ser el terreno donde su gloria se manifiesta. Moisés nos enseña que la obediencia comienza cuando estamos dispuestos a escuchar, confiar y actuar, incluso cuando el camino es incierto y la tarea parece imposible. Dios nos llama hoy como llamó a Moisés, a dejar nuestra comodidad, enfrentar desafíos y ser instrumentos de su propósito eterno, confiando plenamente en su presencia y poder. Capítulo 55. Las 10 plagas. Cuando Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón, proclamando la libertad del pueblo de Israel, se encontraron con un corazón endurecido y una obstinación que desafiaba la voluntad de Dios. El faraón se negó a reconocer la autoridad del Señor, creyendo que su poder y el de sus dioses eran superiores. Pero Dios, en su soberanía,
decidió manifestar su poder de manera impresionante y evidente para todo Egipto y para Israel. Así comenzaron las 10 plagas, una serie de juicios progresivos que no solo demostraban el control absoluto de Dios sobre la naturaleza, sino también su justicia frente a la rebelión humana. Cada plaga era más extraordinaria que la anterior. Primero, las aguas del Nilo se convirtieron en sangre, privando de vida a peces y contaminando la fuente de sustento de Egipto. Luego, las ranas inundaron la tierra, entrando en casas y palacios. Después vinieron los insectos, las enfermedades sobre el ganado, las llagas sobre el pueblo y los animales, la oscuridad total que cubrió la tierra y muchas otras señales que mostraban que nada escapa al control divino. Cada evento era una lección tangible para Faraón y su pueblo. La obediencia trae bendición y la rebelión trae consecuencias inevitables. Cada plaga también servía para fortalecer la fe de Israel, recordándoles que Dios estaba con ellos, guiándolos y protegiéndolos, aunque las circunstancias parecieran amenazantes o incontrolables. Estas plagas nos enseñan principios espirituales eternos. Primero, que Dios es paciente, ofreciendo oportunidades para el arrepentimiento y la rendición. Segundo, que su justicia es perfecta, la rebelión contra él no queda sin respuesta. Y tercero, que su poder no puede ser detenido por la oposición humana, por fuerte que parezca. Mientras Faraón endurecía su corazón, Dios cumplía su propósito: preparar la liberación de su pueblo y mostrar a las naciones que Él es el Señor soberano, dueño de la vida y de la historia. Reflexión. Las 10 plagas nos recuerdan que nada escapa al control de Dios. Ninguna resistencia humana, ninguna estrategia de poder o astucia puede impedir que sus planes se cumplan. Al mismo tiempo, nos enseñan que Dios actúa con paciencia, esperando que volvamos nuestros corazones hacia Él, y que su poder se manifiesta para proteger, bendecir y cumplir su propósito. Así como Israel fue liberado a través de estas señales, nuestra obediencia y fe nos permiten experimentar la intervención divina en nuestras vidas, incluso en medio de circunstancias que parecen imposibles de superar. Capítulo 56. La Pascua y la liberación. Finalmente, Dios establece un medio de protección para su pueblo, la Pascua. Cada familia israelita debía sacrificar un cordero y untar su sangre en los postes de sus casas, para que el ángel de la muerte pasara por alto a sus hijos. Esta obediencia muestra cómo la fe activa y el cumplimiento de la palabra de Dios traen liberación. La Pascua no solo celebra la salida de Egipto, sino que también apunta a Cristo, nuestro verdadero Cordero que ofrece redención y vida eterna. Este acto enseña que la salvación requiere preparación, obediencia y confianza en las promesas de Dios, y que Él siempre provee un medio para librarnos de las dificultades y peligros cuando estamos atentos a su voz. Capítulo 57. Cruzando el Mar Rojo. Después de las plagas y la liberación de Egipto, los israelitas avanzaban hacia la libertad, pero su camino estaba lleno de desafíos y pruebas. Pronto se encontraron frente al Mar Rojo, atrapados entre las aguas y el ejército del faraón que los perseguía con furia y determinación. La situación parecía desesperada. El miedo, la incertidumbre y la tensión se apoderaron de los corazones de muchos. Sin embargo, Moisés, guiado por Dios, les recordó que no dependían de su fuerza, sino de la obediencia y la confianza en el Señor. Cada instante era un examen de fe. Creer que Dios podía abrir un camino allí donde la lógica humana decía que no había salida. Entonces ocurrió el milagro. Dios, con su poder soberano, abrió un camino en medio del mar, levantando paredes de agua a ambos lados, dejando un sendero seco para que su pueblo atravesara. Cada paso sobre el lecho marino simbolizaba entrega total, obediencia y fe activa. Los israelitas caminaron confiando en la dirección de Dios, mientras las aguas se mantenían firmes a los lados, protegiéndolos del peligro inminente. El ejército egipcio, al intentar seguirlos, fue destruido por las mismas aguas que obedecían a la voz divina, mostrando que la protección y liberación de Dios no dependen de armas humanas, sino de su poder soberano y perfecto. Este milagro no solo demostró la autoridad de Dios sobre la naturaleza, sino también su fidelidad para cumplir sus promesas. Cada israelita aprendió que la libertad y la victoria no se obtienen por esfuerzo propio o fuerza humana, sino por la confianza plena en la dirección divina. La obediencia y la fe activa fueron la clave que les permitió experimentar la intervención sobrenatural de Dios, transformando un momento de desesperación en un testimonio eterno de su poder y fidelidad. Reflexión. El cruce del Mar Rojo nos recuerda que incluso cuando nos sentimos atrapados, acorralados o sin salida, Dios siempre provee un camino. La libertad, la victoria y la protección no dependen de nuestra fuerza, sino de nuestra confianza y obediencia a Él. Como los israelitas,
Debemos aprender a caminar con fe sobre los imposibles, confiando en que el poder de Dios puede abrir caminos donde no los hay y llevarnos a la victoria en medio de cualquier adversidad. Capítulo 58. El maná y el agua de la roca. Después de cruzar el Mar Rojo y avanzar hacia el desierto, el pueblo de Israel enfrentó un nuevo desafío: la falta de alimento y agua. La travesía no era fácil. El calor, la escasez y la incertidumbre podían debilitar la fe de cualquiera. Pero Dios, fiel a sus promesas, demostró una vez más su poder y cuidado sobrenatural. Cada mañana, descendía del cielo el maná, un alimento inesperado y milagroso, suave como la escarcha y nutritivo para el cuerpo. Por la tarde, proporcionaba codornices, y en los momentos de sed desesperada, el agua brotaba de una roca cuando Moisés obedecía la instrucción divina. Cada provisión era un recordatorio tangible de que la supervivencia, la fortaleza y la bendición del pueblo dependían de la fidelidad de Dios y no de sus propios recursos. Este tiempo en el desierto no solo cubría necesidades físicas, sino que también se convirtió en un periodo de formación espiritual. Cada día, los israelitas aprendían a confiar plenamente en la provisión divina, a obedecer las instrucciones de Dios y a agradecer por lo que recibían. La rutina de depender de Dios diariamente enseñaba paciencia, disciplina y gratitud. No podían almacenar el maná para el día siguiente, lo que reforzaba la lección de vivir un día a la vez, confiando en que Dios proveería en cada jornada. Cada rociada de agua de la roca y cada porción de maná recordaba que la fidelidad de Dios nunca falla, incluso en circunstancias que parecen imposibles de superar. Este periodo en el desierto simboliza los tiempos de espera, pruebas y preparación en la vida de todo creyente. Así como Israel necesitaba confiar y depender de Dios para recibir su alimento y sustento, nosotros también debemos aprender a esperar y depender de Él en los momentos de incertidumbre. Los desiertos de nuestra vida, aunque difíciles, son espacios donde Dios nos moldea, fortalece nuestra fe y nos enseña a vivir confiando en su cuidado constante y perfecto. Reflexión. El maná y el agua de la roca nos recuerdan que Dios provee para sus hijos en el momento exacto y en la cantidad necesaria. Cada necesidad satisfecha de manera sobrenatural fortalece nuestra fe, nos enseña obediencia y nos recuerda que, aunque enfrentemos sequías, escasez o pruebas, nunca estaremos solos. La dependencia de Dios no es debilidad, sino un camino para descubrir su poder, su provisión y su amor inquebrantable. Capítulo 59. Los 10 mandamientos. Después de largos días de viaje por el desierto, el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí, un lugar sagrado donde la presencia de Dios se manifestaba de manera poderosa y tangible. Allí, en medio de nubes, fuego, truenos y relámpagos, Dios llamó a Moisés a subir al monte para recibir su ley. Lo que ocurrió en ese encuentro fue trascendental. Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos, instrucciones claras que reflejaban su carácter, su justicia y su amor por su pueblo. No eran meras reglas para controlar, sino principios eternos diseñados para guiar a la humanidad hacia una vida de santidad, obediencia y comunión con Él y con los demás. Cada mandamiento tenía un propósito divino: amar y honrar a Dios, respetar su nombre, santificar el día de reposo, honrar a los padres, no matar, no cometer adulterio, no robar, no dar falso testimonio y no codiciar. No solo regulaban la conducta externa, sino que también moldeaban el corazón. Enseñaban que la verdadera obediencia nace del amor, que vivir conforme a la voluntad de Dios nos lleva a la libertad y que el pecado es una desviación del camino que Él preparó para nuestra felicidad y bienestar. Los 10 mandamientos no eran un peso, sino una guía que mostraba cómo vivir en armonía con Dios y con la sociedad, reflejando su carácter en nuestras acciones, decisiones y pensamientos. Este momento también subraya un principio espiritual fundamental. La obediencia a Dios es expresión de amor y reverencia. Al cumplir sus mandamientos, el pueblo no estaba restringido, sino protegido, no estaba limitado, sino guiado hacia la verdadera libertad. La ley de Dios revela que seguir su camino produce bendición, evita daño y fortalece la comunión con Él. Cada instrucción, cada prohibición y cada principio enseñado en el Sinaí nos recuerda que la santidad no es solo ceremonial, sino práctica y cotidiana. Se refleja en cómo pensamos, hablamos, actuamos y nos relacionamos con los demás. Reflexión. La entrega de los 10 mandamientos nos muestra que la verdadera libertad no se encuentra en hacer lo que queremos, sino en obedecer lo que Dios ha establecido. Su ley es un reflejo de su carácter y una guía para vivir una vida plena, justa y santa. Al aplicar estos principios, aprendemos a amar a Dios sobre todas las cosas,
a vivir en armonía con los demás y a mantenernos firmes en nuestro llamado divino, recordando siempre que la obediencia no es obligación, sino la clave para experimentar su bendición y protección en todas las áreas de nuestra vida. Capítulo 60. El tabernáculo y la presencia de Dios. Después de recibir la ley en el monte Sinaí, Dios instruyó a Moisés con precisión sobre cómo debía construirse el tabernáculo, un lugar sagrado donde su gloria habitaría en medio del pueblo. Cada detalle, desde la estructura de madera y telas hasta los utensilios sagrados como el altar, el candelabro y el arca del pacto, tenía un propósito divino. Todo debía reflejar santidad, perfección y reverencia, enseñando a Israel que la presencia de Dios requiere respeto, obediencia y cuidado. El tabernáculo no era simplemente un edificio. Era un símbolo tangible del contacto diario con el Creador, un espacio donde la humanidad podía experimentar lo sobrenatural, recibir dirección y vivir en comunión con Dios. La construcción del tabernáculo también servía como lección espiritual para el pueblo. Cada esfuerzo, cada sacrificio de materiales y tiempo, cada obediencia a las instrucciones de Dios, fortalecía la fe y enseñaba que acercarse a Dios requiere entrega y disciplina. La presencia de Dios no solo protegía a Israel de sus enemigos, sino que también los guiaba, les daba dirección y transformaba sus corazones. Cada vez que la nube de su gloria descendía sobre el tabernáculo, recordaba que Dios estaba con ellos, manifestando poder, cuidado y cercanía. Este capítulo también nos recuerda que Dios no desea habitar únicamente en templos de oro o estructuras humanas, sino en corazones dispuestos, obedientes y llenos de fe. Su presencia transforma vidas, trae dirección en decisiones difíciles, protección en momentos de peligro y bendición en cada área donde su gloria se manifiesta. El tabernáculo fue el modelo de lo que Dios quiere hoy, un espacio de santidad, comunión y adoración, donde su presencia se convierte en guía, fuerza y refugio para quienes le buscan con sinceridad. Reflexión. El tabernáculo nos enseña que acercarnos a Dios requiere obediencia, reverencia y dedicación. No se trata de lujo ni de rituales vacíos, sino de un corazón dispuesto a vivir bajo su presencia. Donde Dios habita, hay transformación, dirección y bendición. Así como su gloria llenaba el tabernáculo en el desierto, hoy su espíritu puede llenar nuestras vidas y hogares, guiándonos, protegiéndonos y fortaleciendo nuestra fe para cumplir con el propósito eterno que Él ha establecido. Capítulo 61. El pacto del Sinaí y la ley de Dios. Después de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, Dios los condujo al monte Sinaí, un lugar sagrado donde su presencia se manifestaba con poder y gloria. Allí, en medio de nubes, truenos y relámpagos, Dios estableció un pacto solemne con su pueblo. Este pacto no era simplemente un acuerdo legal, sino una alianza espiritual profunda que definía la relación entre él y Israel. Dios prometía ser su guía, protector y proveedor, mientras que el pueblo se comprometía a vivir según su voluntad, obedeciendo sus mandamientos y honrando su nombre. Cada instrucción, cada ley y cada principio transmitido por Dios reflejaba su carácter, su justicia y su amor, mostrando que la verdadera libertad y bienestar se encuentran en caminar bajo su dirección. La entrega de la ley, incluyendo los 10 mandamientos, no solo regulaba la conducta externa del pueblo, sino que también moldeaba el corazón, enseñando principios eternos de santidad, justicia y reverencia. La obediencia se presentaba como un acto de amor hacia Dios y hacia los demás, y la confianza en su palabra se volvía la clave para experimentar su bendición y protección. Cada día de vida conforme a este pacto era una oportunidad para que Israel aprendiera a depender de Dios, a vivir con integridad y a reflejar su gloria en medio de las naciones. Este pacto también nos ofrece una lección para nuestra vida actual. Dios no desea que lo sigamos de manera mecánica, sino que nos comprometa nuestro corazón, nuestra fe y nuestra obediencia. La relación con Él se basa en la confianza, la reverencia y la disposición a caminar conforme a su voluntad, aun cuando el camino no siempre sea fácil o comprensible. Así como Israel debía obedecer para experimentar la plenitud de su cuidado, nosotros también debemos acatar sus mandamientos, confiando en que su plan nos lleva a una vida de bendición, dirección y protección. Reflexión. El pacto del Sinaí nos recuerda que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en vivir bajo la guía de Dios. Cada mandamiento y cada instrucción divina son un camino hacia la santidad, la seguridad y la comunión con Él. Al comprometernos a seguir su palabra, reconocemos que nuestra vida pertenece a su plan y que la obediencia no es restricción, sino la llave que abre la puerta a su bendición, protección y dirección eterna. Capítulo 62. La preparación del pueblo y la organización del campamento.
Mientras los israelitas continuaban su travesía por el desierto, Dios instruyó a Moisés sobre cómo organizar al pueblo de manera precisa y estratégica. Cada tribu recibió un lugar específico alrededor del tabernáculo, con responsabilidades claras y roles definidos, formando un campamento ordenado que permitía tanto la protección física como la santidad espiritual. Esta organización no era solo logística, reflejaba la intención divina de enseñar disciplina, cooperación y obediencia. Cada persona, desde los líderes hasta los miembros de la comunidad, debía cumplir con su función para que la vida en el desierto se desarrollara bajo el orden y la dirección de Dios. Este orden también simboliza principios espirituales eternos. La estructura del campamento, con su disposición alrededor de la presencia de Dios, nos enseña que la vida bajo la guía divina requiere enfoque, propósito y respeto a la autoridad de Dios. Cada actividad diaria, alimentación, oración, traslado y adoración, debía realizarse en armonía con su plan, recordando que la dependencia de Dios no es pasiva, sino activa. Cada acción se convierte en un acto de obediencia y de fe. Mientras el pueblo aprende a depender de Dios en cada detalle de su vida, se establece un patrón que fortalece la unidad, la santidad y la confianza en el cuidado divino. Este capítulo también nos ofrece una lección aplicable hoy. Dios nos llama a vivir con propósito y orden, a asumir nuestras responsabilidades con diligencia y a reconocer que cada acción, por pequeña que parezca, tiene impacto cuando se realiza bajo su dirección. La organización del campamento no era un simple mandato humano, sino un reflejo de cómo Dios desea que nuestra vida cotidiana esté alineada con sus principios, mostrando que la estructura, la obediencia y la cooperación son caminos para experimentar bendición, protección y dirección constante. Reflexión. La preparación y organización del pueblo de Israel nos recuerda que la vida con Dios no es caótica ni improvisada. Cada área de nuestra vida, familia, trabajo, relaciones y ministerio, puede ser administrada con propósito y disciplina cuando nos sometemos a su autoridad. Al vivir de manera ordenada y obediente, permitimos que la presencia de Dios guíe cada decisión, transforme nuestro carácter y nos lleve a cumplir el plan eterno que Él ha trazado para nosotros. Capítulo 63. La consagración de los sacerdotes. Después de organizar al pueblo y establecer el campamento, Dios instruyó a Moisés sobre la selección y consagración de los sacerdotes, eligiendo a Aarón y a sus hijos para servir como intermediarios entre él y el pueblo de Israel. Esta consagración no era un mero ritual, sino un proceso profundo y lleno de simbolismo que enseñaba la santidad, la obediencia y la dedicación requeridas para acercarse a Dios. Cada detalle, desde el ungimiento con aceite hasta las vestiduras sagradas y los sacrificios prescritos, reflejaba la pureza y el compromiso necesario para servir en su presencia. La ceremonia recordaba al pueblo que acercarse a Dios requiere corazón limpio, respeto por su autoridad y total entrega a su voluntad. El sacerdocio levítico también prefiguraba el sacerdocio eterno de Jesucristo, quien no solo cumple la función de intercesor perfecto, sino que ofrece una entrega total por nosotros ante el Padre. Así como Aarón y sus hijos fueron llamados a obedecer, enseñar y guiar al pueblo, Cristo se convirtió en nuestro sumo sacerdote, ofreciendo vida, perdón y reconciliación a toda la humanidad. Este episodio enseña que Dios puede usar a personas comunes, con debilidades y limitaciones humanas, para cumplir propósitos extraordinarios cuando están dispuestas a rendirse por completo a su llamado. La consagración nos recuerda que el servicio a Dios no es opcional ni superficial. Es un acto de amor, devoción y obediencia que transforma tanto al servidor como a aquellos a quienes sirve. Cada elemento de la ceremonia tenía un propósito espiritual. Las vestiduras representaban la pureza y la preparación, el ungimiento simbolizaba la separación y el poder del Espíritu de Dios, y los sacrificios enseñaban la necesidad de reconciliación y santidad. Para los israelitas, esto era un recordatorio diario de la santidad de Dios y de la importancia de acercarse a Él con reverencia. La dedicación de los sacerdotes se convertía en un reflejo visible de la presencia y gloria de Dios en medio del pueblo, enseñando que la obediencia, la santidad y la consagración son caminos esenciales para experimentar su bendición y dirección. Reflexión. La consagración de Aarón y sus hijos nos recuerda que Dios llama a cada persona a un propósito especial, y que cumplirlo requiere pureza de corazón, obediencia y entrega total. Así como los sacerdotes representaban al pueblo delante de Dios, Cristo intercede por nosotros de manera perfecta, y nosotros también somos llamados a servir, obedecer y reflejar su carácter en nuestras vidas. El servicio a Dios no es solo un honor, sino una oportunidad de participar en sus planes eternos y de ser transformados por su presencia y poder. Capítulo 64. La construcción del Arca del Pacto.
Después de instruir a Moisés sobre la consagración de los sacerdotes y la organización del campamento, Dios dio indicaciones detalladas para la construcción del Arca del Pacto, un objeto sagrado destinado a ser el lugar donde su gloria habitaría en medio del pueblo. Cada medida, cada material y cada detalle no eran arbitrarios, todo estaba cargado de significado espiritual. El oro que revestía el arca representaba la pureza y la perfección divina, mientras que el incienso simbolizaba la oración y la adoración que elevaban el corazón del pueblo hacia Dios. El lugar santo y el propiciatorio reflejaban la separación entre lo santo y lo profano, recordando que acercarse a Dios requiere reverencia, obediencia y santidad. La construcción del Arca del Pacto enseñaba al pueblo de Israel que la adoración verdadera no es superficial ni improvisada, requiere dedicación, atención a los detalles y un corazón dispuesto a honrar a Dios. Cada clavo, cada plancha de oro, cada espacio cuidadosamente medido servía para instruir sobre la importancia de la santidad, la obediencia y el respeto a la presencia divina. No era simplemente un objeto físico, sino un canal de comunicación entre Dios y su pueblo, un recordatorio de que Él desea habitar entre ellos, guiar sus pasos y protegerlos en todas las circunstancias. Este momento también nos ofrece una lección espiritual para nuestra vida hoy. La presencia de Dios no se limita a lugares físicos, sino que habita en corazones dispuestos y reverentes. Así como el arca era el centro de la adoración y la dirección en el campamento de Israel, nuestra vida debe ser un tabernáculo vivo donde su gloria se manifieste a través de obediencia, santidad y adoración sincera. La construcción del arca nos recuerda que acercarse a Dios implica preparación, cuidado y un compromiso total, enseñándonos que la verdadera bendición y protección vienen de su presencia continua en medio de nosotros. Reflexión. La instrucción de Dios sobre el Arca del Pacto nos muestra que la adoración no es un acto superficial ni una formalidad. Es un compromiso de dedicación, pureza y reverencia. Cuando buscamos a Dios con un corazón sincero y obediente, permitimos que su gloria habite en nuestra vida, guiándonos, protegiéndonos y transformándonos para cumplir su propósito eterno. Cada detalle de nuestra vida debe reflejar el respeto y amor que le debemos, haciendo de nosotros un lugar donde Dios pueda morar y manifestar su poder y gracia. Capítulo 65. La gloriosa presencia de Dios. Cuando el tabernáculo estuvo completamente terminado, se produjo un momento extraordinario. La gloria de Dios descendió y llenó todo el lugar con su presencia resplandeciente. Esta manifestación no era solo visual, sino espiritual. Era un testimonio palpable del poder, la santidad y la autoridad de Dios sobre su pueblo. La nube que llenaba el tabernáculo servía como señal de dirección, protección y guía constante. Cada israelita que entraba o se acercaba podía experimentar la majestad divina, comprendiendo que Dios estaba activo, vigilante y presente en medio de ellos. La presencia de Dios no solo habitaba el espacio físico del tabernáculo, sino que transformaba todo el entorno, mostrando que su gloria trae orden, seguridad y bendición donde quiera que se manifiesta. Este evento también tiene un significado espiritual profundo para nosotros hoy. Así como la gloria de Dios llenó el tabernáculo, Él desea habitar en nuestro corazón, en nuestra mente y en cada área de nuestra vida. Su presencia transforma decisiones, guía pasos, fortalece la fe y confirma que sus promesas se cumplen. No importa la magnitud de los desafíos, los peligros del camino o las dificultades que enfrentemos, donde Dios mora, hay protección, dirección y victoria. El tabernáculo y la manifestación de su gloria nos recuerdan que Dios no está distante ni indiferente, sino que busca morar entre nosotros, enseñarnos, guiarnos y santificarnos para cumplir su propósito eterno. Cada detalle del tabernáculo, cada ritual, cada consagración y cada objeto sagrado apunta a un mismo mensaje. La santidad y la obediencia abren espacio para la manifestación de la gloria de Dios. Para Israel, era un recordatorio diario de la importancia de vivir en reverencia y fe. Para nosotros, es una lección viva de que Dios quiere que seamos su tabernáculo viviente, un lugar donde su espíritu pueda actuar, transformar nuestro carácter, guiar nuestras decisiones y bendecir a quienes nos rodean. Reflexión. La gloriosa presencia de Dios nos enseña que su cercanía es fuente de dirección, protección y bendición. Cuando abrimos nuestro corazón a Él y vivimos en obediencia y santidad, permitimos que su poder transforme nuestra vida, nos guíe en cada paso y nos prepare para cumplir con su propósito eterno. Así como la gloria llenó el tabernáculo, podemos experimentar su presencia constante, y en ella encontrar paz, fortaleza y una guía segura para nuestra vida diaria. Capítulo 66. La ley de los sacrificios.
Después de establecer el tabernáculo y consagrar a los sacerdotes, Dios instruyó al pueblo de Israel sobre los diferentes tipos de sacrificios: holocausto, ofrenda de paz, ofrenda por el pecado y ofrenda por la culpa. Cada sacrificio tenía un propósito claro y profundo, no solo para cumplir con una norma externa, sino para enseñar lecciones espirituales esenciales. El holocausto simbolizaba la entrega total a Dios, la ofrenda de paz representaba gratitud y comunión, mientras que las ofrendas por el pecado y por la culpa enseñaban arrepentimiento, reconciliación y la necesidad de purificación. Cada ritual prefiguraba el sacrificio perfecto de Jesucristo, quien vendría a ofrecer la expiación definitiva por los pecados de toda la humanidad, cumpliendo lo que las leyes ceremoniales solo podían simbolizar. Estos sacrificios nos muestran que la obediencia a Dios no es simplemente cumplir con reglas, sino que cada acto refleja un corazón dispuesto, humilde y sincero. La dedicación en los rituales enseñaba al pueblo que acercarse a Dios requería integridad, reverencia y devoción auténtica. Cada día, cada sacrificio y cada ceremonia eran recordatorios de la importancia de vivir en santidad, reconociendo nuestra dependencia de Dios y nuestra necesidad de su perdón y guía. La práctica constante de estos ritos fortalecía la fe del pueblo y enseñaba que la relación con Dios exige entrega, humildad y obediencia total, preparando así el terreno para la revelación del sacrificio supremo de Cristo. Para nosotros hoy, la ley de los sacrificios nos ofrece una enseñanza eterna. Nuestra relación con Dios no depende de formalismos, sino de un corazón dispuesto a buscar la reconciliación, a vivir en humildad y a ofrecer nuestra vida en devoción a Él. Cada acto de obediencia, cada momento de arrepentimiento y cada expresión de gratitud se convierte en un sacrificio espiritual que agrada a Dios. Así como los sacrificios enseñaban al pueblo de Israel la importancia de acercarse a Él con pureza, nosotros también debemos vivir con integridad, dedicación y entrega total, conscientes de que Jesús cumplió la perfección de la ley y nos llama a reflejar su amor y santidad en nuestra vida diaria. Reflexión. La ley de los sacrificios nos recuerda que Dios desea corazones sinceros, dispuestos a buscarlo y obedecerlo. Cada ritual enseñaba lecciones de arrepentimiento, gratitud y reconciliación, preparando al pueblo para la llegada de Cristo, el sacrificio perfecto. Hoy, nuestra vida debe ser un reflejo de esos principios: devoción, humildad y entrega total a Dios, confiando en que su gracia transforma y restaura todo corazón dispuesto a seguirlo. Capítulo 67. La santidad en la vida cotidiana. El libro de Levítico nos enseña que la santidad no se limita al altar ni a los rituales religiosos. Dios llama a su pueblo a vivir de manera santa en cada aspecto de su vida diaria. Esto incluye obedecer sus leyes alimentarias, evitar prácticas impuras, tratar a los demás con justicia y mantener integridad en cada palabra, pensamiento y acción. La santidad, entonces, no es solo un requisito ceremonial, sino un estilo de vida que refleja el carácter de Dios y lo hace visible para quienes nos rodean. Cada acción cotidiana, desde cómo hablamos con los demás hasta cómo administramos nuestros recursos, es una oportunidad de demostrar devoción y fidelidad a Él. La enseñanza de Levítico nos recuerda que la obediencia verdadera es integral. Abarca no solo la adoración en el tabernáculo, sino también la manera en que vivimos en nuestras casas, en nuestros trabajos y en nuestras relaciones. Dios nos llama a ser un pueblo distinto, a vivir de forma que nuestra conducta sea un testimonio del amor, la justicia y la pureza de su carácter. Cada detalle de la vida diaria, por pequeño que parezca, puede convertirse en un acto de santidad cuando lo hacemos con reverencia, integridad y un corazón dispuesto a honrar a Dios. Este principio tiene una aplicación poderosa para nuestra vida actual. Ser santo no significa ser perfecto, sino estar conscientes de que cada pensamiento, palabra y acción importa. La santidad transforma nuestro carácter y nos prepara para cumplir con el propósito divino en nuestras vidas, mostrando al mundo que Dios obra en nosotros y a través de nosotros. Es un recordatorio constante de que la devoción a Dios no se mide solo por los rituales o momentos de oración, sino por cómo vivimos, cómo tratamos a los demás y cómo reflejamos su amor y justicia en cada aspecto de nuestra existencia. Reflexión. La santidad en la vida cotidiana nos enseña que la verdadera devoción a Dios se manifiesta en nuestra manera de pensar, hablar y actuar todos los días. Al vivir con integridad, justicia y pureza, nos convertimos en testigos visibles del carácter de Dios, demostrando que obedecer a su palabra no es una carga, sino un estilo de vida que trae bendición, protección y dirección divina. La santidad es un llamado constante a reflejar la gloria de Dios en todo lo que hacemos, transformando nuestra vida y nuestro entorno con su poder y amor. Capítulo 68. La obediencia trae bendición.
El libro de Levítico no solo nos instruye sobre rituales y santidad, sino que también enfatiza un principio fundamental. La obediencia a Dios trae bendición, mientras que la desobediencia conlleva consecuencias. Cada mandato, cada instrucción y cada ley tiene un propósito divino: proteger al pueblo, enseñar principios de justicia y amor, y guiar a Israel hacia la vida plena que Dios desea para ellos. Esta enseñanza nos muestra que la vida cristiana no consiste en cumplir prohibiciones arbitrarias, sino en caminar en sabiduría y discernimiento, siguiendo el camino que Dios ha trazado para nuestro bien. Cuando el pueblo obedecía, experimentaba paz, provisión y dirección clara, su comunidad se mantenía unida, su relación con Dios se fortalecía y su testimonio ante las naciones era evidente. Por el contrario, la desobediencia traía confusión, problemas y separación de la bendición divina. Este principio trasciende el tiempo y la cultura. Para nosotros hoy, obedecer a Dios significa confiar en su guía incluso cuando no entendemos completamente los caminos, tomar decisiones que honren su palabra y vivir con integridad en todos los aspectos de nuestra vida. Cada acto de obediencia, por pequeño que parezca, abre espacio para que Dios trabaje en nuestra vida y nos conceda bendiciones espirituales, emocionales y, en muchos casos, físicas. La obediencia también refleja nuestra fe y amor por Dios. No se trata de cumplir reglas mecánicamente, sino de vivir en comunión con Él, reconociendo que su cuidado y protección son infinitamente superiores a nuestra propia sabiduría. Al obedecer, demostramos confianza en que su plan es perfecto, incluso cuando enfrentamos pruebas, dificultades o incomprensión. Levítico nos enseña que cada mandato no es un límite impuesto, sino un camino hacia una vida de plenitud, paz y prosperidad espiritual, donde la bendición de Dios se manifiesta claramente en nuestro caminar diario. Reflexión. La obediencia trae bendición porque al seguir la voluntad de Dios nos alineamos con su plan perfecto, experimentamos su protección y disfrutamos de su paz. Cada instrucción divina es un acto de amor y cuidado, diseñado para guiarnos a la plenitud de vida que Él ha prometido. La desobediencia, por el contrario, genera separación y consecuencias. Vivir bajo la guía de Dios significa elegir la bendición sobre la dificultad, la sabiduría sobre la improvisación, y la plenitud de su plan sobre nuestra propia comprensión limitada. La vida cristiana se convierte así en un camino de obediencia consciente, donde cada paso nos acerca más a su propósito y nos permite experimentar su gloria en lo cotidiano. Al recorrer los libros de Génesis a Números, observamos un patrón constante. Dios siempre tiene un plan perfecto, incluso cuando las circunstancias parecen adversas, imposibles o incomprensibles. Desde la creación hasta la travesía por el desierto, Él llama, guía, prueba y preserva a su pueblo, demostrando que cada evento, cada desafío y cada milagro forman parte de un propósito mayor. La fe de Abraham, la obediencia de Moisés, la provisión en el desierto, la entrega de la ley y la construcción del tabernáculo nos muestran que caminar con Dios no es un camino fácil, pero sí lleno de bendición, protección y dirección divina. Cada historia y cada personaje reflejan lecciones que son eternas. La importancia de confiar en Dios incluso en medio de la incertidumbre, de obedecer aunque no comprendamos completamente el plan, y de reconocer que nuestras debilidades y errores pueden ser transformados en testimonios de su poder. Los milagros, desde el maná hasta el cruce del Mar Rojo, nos recuerdan que lo imposible para el hombre es posible para Dios y que su fidelidad nunca falla. Esta narrativa nos enseña que Dios está activo, no solo en la historia de Israel, sino también en nuestra propia vida. Cada prueba, cada desafío y cada momento de espera son oportunidades para crecer en fe, aprender obediencia y experimentar su provisión y cuidado. Podemos confiar plenamente en su poder, justicia y amor eternos, sabiendo que Él cumple lo que promete y que su plan siempre se cumple, incluso cuando los tiempos parecen inciertos o los obstáculos insuperables. Reflexión final. La Biblia, desde Génesis hasta Números, nos muestra un Dios que actúa con intención y propósito en cada detalle de nuestra vida. Cada historia es un espejo de lo que Él quiere hacer en nosotros, guiarnos, protegernos, transformarnos y llevarnos hacia la plenitud de su plan. Caminar con Él requiere fe, obediencia y confianza, pero el resultado es una vida moldeada por su amor y fortaleza, lista para cumplir con el propósito eterno que Él ha trazado para cada uno de nosotros.